Desarrolle el líder que está en usted, por John C. Maxwell. Capítulo 3. El elemento más importante del liderazgo: integridad. El diccionario Webster define la palabra integridad como el estado de estar completo, no dividido. Cuando tengo integridad, mis palabras y mis cosas coinciden. Soy quien soy, no importa dónde esté o con quién estoy. Lamentablemente, la integridad es en la actualidad un producto perecedero. Los patrones morales se desmoronan en un mundo a la cabeza del placer y los atajos hacia el éxito. En una solicitud de trabajo se incluía la pregunta: ¿has sido arrestado alguna vez? El solicitante contestó no. La siguiente pregunta era una continuación de la primera. Decía: ¿por qué? Sin darse cuenta de que no debía contestar, el solicitante, honesto entre comillas y bastante ingenuo, escribió: supongo porque nunca me han atrapado. Una caricatura de Jeff Danziger muestra al presidente de una compañía anunciando a su personal: caballeros, este año la estrategia será la honestidad. Desde un lado de la mesa de conferencias, un vicepresidente murmura: magnífico. Desde el otro lado de la mesa, otro vicepresidente pronuncia en voz baja: pero muy arriesgado. En otra caricatura del New Yorker, dos hombres de mediana edad, bien afeitados, están sentados en la celda de una cárcel. Uno de ellos se vuelve y le dice al otro: siempre pensé que nuestros niveles de corrupción se ajustaban a los patrones de la comunidad. La Casa Blanca, el Pentágono, el Capitolio, la Iglesia, el deporte, la academia, incluso la guardería, han sido golpeados por el escándalo. En cada caso, pueden trazarse en el mismo nivel la falta de credibilidad y el grado de integridad de los individuos que están dentro de esas organizaciones e instituciones. Una persona con integridad no divide su lealtad. Eso es duplicidad. Ni finge ser de otra manera. Eso es hipocresía. La gente con integridad es gente completa. Puede identificarse por tener una sola manera de pensar. Las personas con integridad no tienen nada que esconder ni nada que temer. Sus vidas son libros abiertos. Gilbert Bierce dice: una persona con integridad es la que ha establecido un sistema de valores ante el cual se juzga toda la vida. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos, a su vez, determina lo que hacemos. Nuestro sistema de valores es una parte de nosotros que no podemos separar de nuestra personalidad. Viene a ser el sistema de navegación que nos guía. Permite establecer prioridades en la vida y sirve de patrón para juzgar lo que debemos aceptar o rechazar. Todo ser humano experimenta deseos encontrados. Nadie, sin importar cuán espiritual sea, puede evitar esta batalla. La integridad es el factor que determina cuál prevalecerá. Luchamos todos los días con situaciones que demandan decisiones entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. La integridad da origen a las reglas básicas para resolver estas tensiones. Determina quiénes somos y cómo responderemos aún antes de que aparezca el conflicto. La integridad amalgama el decir, el pensar y el actuar para formar una persona completa, de manera que ninguno de estos aspectos queda fuera de sincronía. La integridad nos une interiormente y forja en nosotros un espíritu de contentamiento. No permitirá a nuestros labios violar el corazón. Si la integridad es nuestro árbitro, seremos congruentes. Nuestra conducta reflejará nuestras creencias. Nuestras creencias se reflejarán a través nuestro. No habrá discrepancias entre lo que parecemos ser y lo que nuestra familia sabe que somos, ya sea en tiempos de prosperidad o de adversidad. La integridad nos permite determinar lo que seremos en tiempos de prueba, sin importar las circunstancias, las personas involucradas o los lugares. La integridad no solamente es el árbitro entre dos deseos, es el valor fundamental que distingue a una persona feliz
de un espíritu dividido. Nos libera para ser personas completas a pesar de lo que surja en el camino. La primera clave para la grandeza es ser en verdad lo que aparentamos ser, nos recuerda Sócrates. Muy a menudo buscamos el hacer humano, comillas, antes de lograr ser un ser humano. Para despertar confianza, un líder tiene que ser auténtico. Para que eso suceda, uno debe actuar a la manera de una composición musical. La letra y música coinciden. Si lo que digo y lo que hago es lo mismo, los resultados serán coherentes. Por ejemplo, le digo a los empleados, lleguen a tiempo. Llego a tiempo al trabajo, llegarán a tiempo al trabajo. Le digo a los empleados, sean positivos, muestro una actitud positiva, serán positivos. Les digo a los empleados, pongan al cliente en primer lugar, pongo al cliente en primer lugar. Pondrán al cliente en primer lugar. Si lo que yo hago y digo no es lo mismo, los resultados no serán coherentes. Por ejemplo, les digo a los empleados, lleguen a tiempo. Llego al trabajo tarde. Algunos llegarán a tiempo, otros no. Les digo a los empleados, sean positivos. Muestro una actitud negativa, algunos serán positivos, otros no. Les digo a los empleados, pongan al cliente en primer lugar. Me pongo a mí mismo en primer lugar. Algunos pondrán a los clientes en primer lugar, otros no. El 89% de lo que aprendemos proviene de un estímulo visual, el 10% de un estímulo auditivo y el 1% de otros sentidos. De este modo, es comprensible que los seguidores muestren una mayor congruencia y lealtad entre más perciban mediante el oído y la vista la coherencia existente entre la palabra y la acción del líder. Lo que oyen, entienden. Lo que ven, creen. Más a menudo intentamos motivar a nuestros seguidores con artilugios efímeros y superficiales. Lo que la gente necesita no es un lema que diga algo, sino un modelo que se vea. La prueba de fuego de la credibilidad. Mientras más credibilidad posea, más confianza tendrá la gente en usted y en consecuencia le conferirán el privilegio de influir en sus vidas. Mientras menos credibilidad posea, menos confianza depositará la gente en usted y más rápidamente perderá su posición de influencia. Muchos líderes que han asistido a mis conferencias han expresado: ojalá usted pueda darme algunas perspectivas de cómo puedo cambiar mi compañía. Mi respuesta es siempre la misma. Mi meta es inspirarle para cambiar. Si eso sucede, la organización también cambiará. Como lo he dicho una y otra vez, todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo. El secreto para levantarse y no caer es la integridad. Demos un vistazo a ciertas razones por las cuales la integridad es tan importante. La integridad produce confianza. Dwight Eisenhower dijo: para ser un líder, un hombre debe tener seguidores, y para tener seguidores, un hombre debe contar con la confianza de estos. De ahí que la suprema calidad de un líder es incuestionablemente la integridad. Sin ella, ningún éxito real es posible. No importa si se trata de pandillas, equipos de fútbol, el ejército o una oficina. Si los socios de un hombre descubren que carece de integridad, fracasará. Sus enseñanzas y acciones deben concordar. La primera gran necesidad, por lo tanto, es la integridad y propósitos elevados. Pieter Bruin, especialista holandés en administración, sostiene que la autoridad no es el poder que un jefe tiene sobre sus subordinados, sino más bien la habilidad de ese jefe para influir en sus subordinados a fin de que reconozcan y acepten ese poder. Él lo llama un trato, comillas. Los subordinados tácitamente deciden aceptar al jefe como jefe a cambio de que se les ofrezca la clase de liderazgo que ellos pueden aceptar. ¿A qué se reduce la teoría de Bruin?
Muy simple. El administrador debe construir y mantener la credibilidad. Los subordinados deben confiar en que su jefe actuará de buena fe con respecto a ellos. Muy a menudo las personas que tienen la responsabilidad de dirigir la organización para hacer que las personas sean responsables de seguir, piden un nuevo nombramiento, otra posición, otro organigrama, una nueva política para detener la insubordinación. Lamentablemente nunca logran tener suficiente autoridad para ser efectivos. ¿Por qué? Ponen la mirada en factores externos cuando el problema radica en los internos. Carecen de autoridad porque carecen de integridad. En una encuesta de Carnegie Mellon, solamente el 45% de 400 administradores creían en su gerente general. Una tercera parte desconfiaba de sus jefes inmediatos. Con tanta dependencia de la credibilidad y la confianza, alguien en toda organización debe proveer el liderazgo para mejorar estas cifras. Cavett Roberts dijo: si la gente me entiende, captaré su atención. Si la gente confía en mí, lograré su acción. Para que un líder tenga la autoridad de dirigir, necesita más que exhibir el nombramiento en la puerta. Tiene que ganarse la confianza de quienes lo siguen. La integridad tiene un valor de mucha influencia. Ralph Waldo Emerson dijo: toda gran institución es la sombra ensanchada de un solo hombre. Su carácter determina el carácter de la organización. Esta afirmación coincide con las palabras de Will Rogers, que dijo: las personas cambian de opinión por la observación y no por los argumentos. La gente hace lo que ve. Según 1.300 ejecutivos de más alto rango que participaron en una encuesta reciente, la integridad es la cualidad humana más necesaria para el éxito de los negocios. El 71% lo pone en el primer lugar de una lista de 16 características que promueven la efectividad de un ejecutivo. Lamentablemente, en el hogar tendemos a olvidar el valor de la suma influencia que es la integridad. R.C. Sproul, en su libro Objeciones Respondidas, cuenta de un joven judío que vivió en Alemania hace muchos años. El muchacho tenía un profundo sentido de admiración por su padre, quien veía que la vida de la familia giraba alrededor de las prácticas religiosas. El padre lo llevaba a la sinagoga siempre. Durante la adolescencia del muchacho, sin embargo, la familia se vio obligada a trasladarse a otro pueblo de Alemania. En ese pueblo no había sinagoga, sino solo una iglesia luterana. La vida de la comunidad giraba alrededor de la iglesia luterana. Las mejores personas pertenecían a ella. De pronto, el padre anunció a la familia que todos iban a abandonar sus tradiciones judías y a unirse a la iglesia luterana. Cuando la familia, pasmada, preguntó la razón, el padre explicó que ello beneficiaría sus negocios. El joven quedó perplejo y confundido. Su profunda desilusión dio paso a la ira y a una amargura intensa que lo atormentó toda la vida. Poco más tarde, el joven fue a estudiar a Inglaterra. Todos los días iba al Museo Británico. Ahí iba dando forma a sus ideas para estructurar un libro. En este introdujo una visión del mundo totalmente nueva y concibió un movimiento cuyo propósito era cambiarlo. Describió a la religión como el opio del pueblo. Comprometió a la gente que le seguía a vivir sin Dios. Sus ideas se convirtieron en la norma que regía a los gobiernos de casi la mitad del mundo. Su nombre: Carlos Marx, el fundador del movimiento comunista. La historia del siglo XX y quizá la posterior se ha visto afectada de manera significativa porque un padre cambió sus valores. La integridad forja patrones elevados. Los líderes deben regir sus vidas por patrones más elevados que los de sus seguidores. Esta realidad es exactamente opuesta a los pensamientos de la mayoría de las personas en cuanto al liderazgo. En el mundo de la petulancia y los privilegios que acompañan al éxito, se piensa poco en responsabilidades que conllevan al ascenso. Los líderes pueden renunciar a todo,
excepto a la responsabilidad, bien sea la propia o la de sus organizaciones. John D. Rockefeller Jr. dijo: creo que cada derecho implica una responsabilidad, cada oportunidad una obligación, cada posesión un deber. Un gran número de personas están listas para reclamar sus derechos, pero no para asumir sus responsabilidades. Richard Evans, en su libro Un camino abierto, dijo: no tiene precio encontrar a una persona que acepte una responsabilidad, la cumpla y le dé seguimiento hasta el último detalle. Y saber que alguien acepte una tarea que terminará de una manera efectiva y concienzuda. Pero cuando recibimos tareas a medio terminar, es necesario revisar, verificar, editar, interrumpir el pensamiento y darle atención una y otra vez. Obviamente alguien no se apegó a la doctrina del trabajo completo. Tom Robbins dijo: no sea víctima de la época en que vive. Los tiempos no nos harán fracasar más de lo que lo hará la sociedad. Hoy en la actualidad, una tendencia a absolver a los individuos de la responsabilidad moral y a tratarlos como víctimas de las circunstancias sociales. Usted cree eso y lo paga con su vida. Lo que limita a las personas es la falta de carácter. Cuando el carácter de los líderes es endeble, también lo son sus patrones morales. La integridad da como resultado una reputación sólida, no solamente una imagen. Imagen es lo que la gente piensa que somos. Integridad es lo que realmente somos. Dos señoras de edad caminaban por el cementerio que circundaba a una iglesia en Inglaterra y llegaron a una tumba. El epitafio decía: aquí yace John Smith, un político y un hombre honrado. Dios mío, dijo una señora a la otra, ¿no es horroroso que hayan puesto 3 personas en la misma tumba? Sin lugar a dudas, todos hemos conocido a personas que no eran lo que aparentaban. Lamentablemente, muchos se han dedicado más a labrar su imagen que su integridad y no entienden por qué de repente caen. Incluso los amigos que pensaban conocerlos resultan sorprendidos. En la antigua China, el pueblo quería seguridad contra las hordas bárbaras del norte y por eso construyeron la Gran Muralla. Era tan alta que creían que nadie podría treparla y tan gruesa que nadie podría derribarla. Se dispusieron a disfrutar de su seguridad. Durante los primeros 500 años de la existencia de la muralla, China fue invadida 3 veces. Ni una sola vez las hordas bárbaras derribaron la muralla o treparon por ella. En cada ocasión sobornaron a un portero y entraron por las puertas. Los chinos estaban tan ocupados confiando en la muralla que olvidaron enseñar integridad a sus hijos. La respuesta a las siguientes preguntas determinará si está construyendo una imagen o la integridad. Constancia. ¿Es usted la misma persona, no importa quién esté con usted? ¿Sí o no? Decisiones. Toma decisiones que son las mejores para los demás, aun cuando otra decisión podría beneficiarle a usted. ¿Sí o no? Crédito. ¿Está siempre dispuesto a dar reconocimiento a las personas que se han esforzado y contribuido para que usted alcance el éxito? ¿Sí o no? Thomas Macaulay dijo: la medida del verdadero carácter de un hombre es lo que él haría si nunca lo encontraran. La vida es como un tornillo, a veces nos aprieta. En esos momentos de presión se descubrirá lo que está dentro de nosotros. No podemos dar lo que no tenemos. La imagen promete mucho, pero produce poco. La integridad nunca desilusiona. Integridad significa vivirla uno mismo antes de dirigir a otros. No podemos dirigir a alguien más allá del lugar donde hemos estado nosotros mismos. Muchas veces nos preocupamos tanto por el producto que tratamos de acortar el proceso. No hay atajos cuando se trata de la integridad. Con el tiempo, la verdad siempre quedará al descubierto.
Recientemente supe de un hombre que entrevistó a un consultor de una de las más grandes compañías de los Estados Unidos sobre el control de calidad. El consultor dijo: en el control de calidad no nos preocupa el producto, nos preocupa el proceso. Si el proceso es correcto, el producto está garantizado. Lo mismo se aplica a la integridad. Garantiza la credibilidad. Cuando el Challenger explotó, los norteamericanos se quedaron atónitos al descubrir que el control de calidad había advertido a la NASA que el cohete espacial no estaba totalmente preparado para partir. Pero producción dijo: el espectáculo debe continuar. Estalló, como muchos líderes. Recuerdo haber oído a mi entrenador de básquetbol, Don Neff, enfatizar una y otra vez a nuestro equipo: juegan como practican, juegan como practican. Cuando no seguimos este principio, fracasamos en alcanzar nuestro potencial. Cuando los líderes no siguen este principio, con el tiempo perderán su credibilidad. La integridad ayuda a un líder a tener credibilidad y no solo a ser listo. Una vez almorcé con Fred Smith. Este sabio hombre de negocios me explicó la diferencia entre ser listo y tener credibilidad. Dijo que los líderes listos no perduran. Esta afirmación me recordó las palabras que Peter Drucker dijo en una reunión. El requerimiento último del liderazgo efectivo es ganarse la confianza de los demás. De otra manera, no habría seguidores. Un líder es alguien que tiene seguidores. Confiar en un líder no significa forzosamente estar de acuerdo con él. Confianza es la convicción de que el líder habla en serio cuando dice algo. Es creer en algo muy pasado de moda: la integridad. Las acciones del líder y las creencias profesadas por el líder deben ser congruentes o al menos compatibles. El liderazgo efectivo, y esta es nuevamente sabiduría antigua, no estriba en ser listo, sino en ser congruente. Los líderes que son sinceros no tienen que anunciarlo. Su sinceridad se ve en todo lo que hacen y pronto llega a ser del conocimiento común. De igual manera, la falta de sinceridad no puede esconderse, disfrazarse o encubrirse, no importa cuán competente pueda ser un administrador. El único modo de conservar la buena voluntad y la alta estima por parte de los colaboradores es merecerlas. No se puede engañar a la gente todo el tiempo. Cada uno de nosotros, con el tiempo, somos reconocidos exactamente por lo que somos, no por lo que tratamos de parecer. Ann Landers dijo: las personas con integridad esperan que se les crea. Saben que el tiempo les demostrará que hacían lo correcto y están dispuestas a esperar. La integridad es un logro muy difícil. La integridad no es un hecho dado en la vida de todo ser humano. Es el resultado de la autodisciplina, confianza interna y una decisión de actuar con una honestidad inexorable en todas las situaciones de la vida. Desafortunadamente, en el mundo actual, la firmeza de carácter es una cualidad rara. Como resultado, existen pocos ejemplos contemporáneos de integridad. Nuestra cultura ha producido pocos héroes perdurables, pocos modelos de virtud. Hay pocos líderes dignos de imitar. El significado de integridad se ha desgastado. Suelte esa palabra en las conversaciones de Hollywood, Wall Street o en la calle principal de su ciudad y a cambio solo recibirá miradas de asombro. Para la mayoría de la gente, la palabra evoca puritanismo o estrechez mental. En una era en la que se manipula el significado de las palabras, los valores fundamentales como la integridad pueden ser pulverizados de la noche a la mañana. La integridad es antitética al espíritu de nuestra época. La aflictiva filosofía de vida que guía nuestra cultura gira alrededor de una mentalidad materialista de consumo. La apremiante necesidad del momento reemplaza a la consideración de valores que tienen repercusión eterna. Cuando vendemos a alguien, nos vendemos a nosotros mismos. Hester Cholmondeley destaca esta verdad en su breve poema
Judas. Todavía como antes los hombres se ponen precio a sí mismos. Por 30 piezas de plata, Judas se vendió, y no al Señor Jesucristo. Billy Graham dijo: la integridad es el pegamento que sostiene nuestra manera de vivir como un todo. Debemos luchar siempre por mantener intacta nuestra integridad. Cuando se pierde la riqueza, nada se pierde. Cuando se pierde la salud, algo se pierde. Cuando se pierde el carácter, todo se pierde. Al construir su vida sobre el fundamento de la integridad, utilice el poema Soy la verdad para mí, de Edgar Quest, como una prueba de espejo para evaluar el avance. Tengo que vivir conmigo y por eso quiero encajar bien en mí para saber que puedo, mientras los días pasan, mirarme siempre directo a los ojos. No quiero que el sol se ponga mientras me odio por lo que me he hecho. No quiero guardar en un armario tantos secretos sobre mí y engañarme mientras entro y salgo, pensando que nadie más sabrá la clase de hombre que en realidad soy. No quiero vestirme de impostura, quiero andar con la cabeza erguida, mereciendo el respeto de la gente. En esta lucha por fama y riqueza quiero gustarme a mí mismo. No quiero mirarme y saber que soy vanidoso y fanfarrón, un ser vacío. Nunca podré esconderme de mí mismo. Veo lo que los otros no ven, sé lo que los otros no saben. Nunca podré engañarme y por tanto, pase lo que pase, quiero ser respetado por mí mismo y tener limpia la conciencia. Después, aplíquese la prueba del guía. Pregúntese: ¿soy leal a mi líder? Joseph Bailey entrevistó a más de 30 altos ejecutivos. Descubrió que todos aprendieron directamente de un guía. Ralph Waldo Emerson dijo: nuestro principal anhelo en la vida es conocer a alguien que haga de nosotros lo que podemos ser. Cuando encontramos a esa persona, necesitamos verificar nuestro crecimiento con regularidad preguntándonos: ¿estoy aprovechando cabalmente las enseñanzas que recibo? Tratar de acortar el proceso le dañará tanto al guía como a usted. Finalmente, presente la prueba de masas. Responda: ¿soy veraz para mis seguidores? Como líderes, pronto entenderemos que las decisiones equivocadas no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan a los que nos siguen. Sin embargo, hacer una mala decisión por motivos equivocados es totalmente diferente. Antes de tomar las riendas del liderazgo debemos estar conscientes de que enseñamos lo que sabemos y reproducimos lo que somos. La integridad es un trabajo interno. Defensores de dar a los seguidores el ejemplo de un carácter confiable, James Cousses y Barry Posner informan en su libro El reto del liderazgo que los seguidores esperan 4 cosas de sus líderes: honestidad, competencia, visión e inspiración. Escriba lo que usted valora en la vida. Una convicción es una creencia o un principio que usted sigue regularmente y por el cual estaría dispuesto a morir. ¿Cuáles son sus convicciones? Pregunte a personas que lo conozcan bien qué áreas de la vida puede usted considerar congruentes. Es decir, usted hace lo que dice. ¿Y qué áreas incongruentes? Usted dice, pero no siempre vive lo que dice. Solo llegará a ser lo que está llegando a ser ahora. Aunque no puede retroceder y tener un flamante principio, amigo mío, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y tener un nuevo fin. Capítulo 4. La prueba esencial del liderazgo. Producir un cambio positivo. Cambia el líder, cambia la organización. Todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo. Sin embargo, he descubierto que no es fácil cambiar a los líderes. En realidad, he descubierto que los líderes se resisten al cambio tanto como los seguidores. Resultado: líderes que no cambian igual a organizaciones que no cambian. La gente hace lo que ve. Perfil de un líder con problemas.
Observe que de los 12 puntos problemáticos de un líder enumerados a continuación, 5 tienen que ver con la falta de voluntad para cambiar. Eso significa problemas para la organización. Los puntos son: entiende poco a la gente, carece de imaginación, tiene problemas personales, le echa la culpa al otro, se siente seguro y satisfecho, no es organizado, monta en cólera, no corre riesgos, es inseguro y está a la defensiva, es inflexible, no tiene espíritu de grupo, se resiste al cambio. Nicolás Maquiavelo dijo: no hay nada más difícil que hacer, más peligroso de llevar a cabo o más incierto de su éxito que tomar la dirección para introducir un nuevo orden de cosas. Lo primero a cambiar en este estado de cosas soy yo, el líder. Luego de darme cuenta cuán difícil es cambiarme a mí mismo, entenderé el desafío que implica tratar de cambiar a otros. Esta es la prueba esencial del liderazgo. Un místico oriental dijo: de joven fui revolucionario y mi oración permanente a Dios era: Señor, dame la energía para cambiar el mundo. Cuando llegué a la madurez y vi que había pasado la mitad de mi vida sin cambiar a una sola alma, mi oración se transformó en: Señor, dame la gracia de cambiar a los que estén en contacto conmigo, solo a mi familia y amigos, y estaré satisfecho. Ahora que soy viejo y mis días están contados, he comenzado a entender cuán necio he sido. Mi única oración ahora es: Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Si hubiera orado así desde el principio, no hubiera desperdiciado mi vida. Howard Hendricks, en su libro Enseñanzas para cambiar vidas, lanza un reto a todo líder potencial. Escriba en los márgenes de esta página la respuesta a esta pregunta: ¿ha cambiado últimamente? Digamos, en la última semana, o en el último mes, o en el último año. ¿Puede especificar o dará una respuesta muy vaga? Usted dice que está creciendo. Muy bien. ¿Cómo? Bueno, dice usted en muchas maneras. Magnífico. Nombre una. Como ve, la enseñanza efectiva proviene únicamente de una persona que ha cambiado. Mientras más cambie, más llegará a ser un instrumento de cambio en las vidas de otros. Si quiere convertirse en agente de cambio, también debe cambiar. Hendricks también podía haber dicho: si quiere continuar dirigiendo, debe continuar cambiando. Muchos líderes ya no dirigen. Han llegado a ser como el Henry Ford descrito en la biografía de Robert Lacey, que ha sido un éxito de librería. Ford, el hombre y la máquina. Lacey dice que Ford era un hombre que amaba a su modelo T, tanto que no quería cambiar un perno en él. Incluso despidió a William Knudsen, el hombre as en producción, porque pensaba que el modelo T estaba pasando de moda. Esto sucedió en 1912, cuando el modelo T tenía solamente 4 años de existencia y estaba en la cima de popularidad. Ford acababa de llegar de Europa y fue a un garaje en Highland Park, Michigan, donde vio el nuevo diseño creado por Knudsen. Los mecánicos que presenciaron la escena relataron cómo Ford, por un momento, se puso frenético. Escrutó la laca roja que daba brillo a la nueva versión del modelo T. Consideró a esta una monstruosa perversión del diseño de su amado modelo T. Ford tenía las manos en los bolsillos y caminó alrededor del carro unas 3 o 4 veces, refería un testigo ocular. Era un modelo de 4 puertas y tenía bajada la capota. Por último, llegó al costado de la puerta izquierda, se sacó las manos de los bolsillos, se asió de la puerta y ¡paz!, la arrancó. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Saltó adentro y echó la otra puerta. Hizo volar el parabrisas, saltó el asiento de atrás y comenzó a golpear la capota. Le destrozó el techo con el tacón de su zapato, destrozó el carro todo lo que pudo. Knudsen se fue a la General Motors. Henry Ford siguió con el modelo T, pero los cambios de diseño en los modelos de los competidores provocaron que el modelo T se
se viera más anticuado de lo que Ford quería admitir. La necesidad de competencia le empujó finalmente a fabricar el modelo A, si bien nunca lo hizo de corazón. Aunque General Motors le pisaba los talones, el inventor quería que la vida se congelara donde estaba. Abundando en este tema, William Hewitt, presidente de Deere & Company, dice: para ser un líder, usted debe mantener a lo largo de toda su vida una actitud receptiva a las nuevas ideas. La calidad del liderazgo que ejercerá dependerá de su capacidad para evaluar nuevas ideas y de distinguir el cambio por el cambio mismo del cambio en beneficio de los hombres. El líder como agente de cambio. Una vez que el líder ha cambiado personalmente y ha discernido la diferencia entre un cambio novedoso y un cambio que se necesitaba, debe convertirse en agente de cambio. En este mundo de cambios rápidos y discontinuidades, el líder debe estar al frente para propiciar el cambio y el crecimiento y mostrar la manera de lograrlo. En primer lugar, debe comprender los dos requisitos indispensables para producir un cambio: conocer los requerimientos técnicos del cambio y comprender la actitud y demandas motivacionales para producirlo. Ambos requisitos son extremadamente necesarios. Sin embargo, cuando no se logra el cambio, casi siempre es porque ha habido una motivación inadecuada, no por falta de habilidades técnicas. Un administrador, por lo general, estará más capacitado para los requerimientos técnicos del cambio, mientras que el líder conocerá mejor las demandas motivacionales y de actitud que necesitan los seguidores. Observe la diferencia. Al comienzo, las habilidades del líder son esenciales. Ningún cambio ocurrirá si no se llenan las necesidades psicológicas. Una vez que comienza el cambio, se necesita la capacidad del administrador para mantener el cambio que se necesita. Bob Beale, en su libro Incremente su confianza como líder, lo dice de esta manera: un cambio puede tener sentido desde el punto de vista lógico y aún producir ansiedad en la dimensión psicológica. Todo el mundo necesita un nicho, y cuando el nicho comienza a cambiar después de que hemos estado cómodos en él, produce estrés e inseguridad. Por tanto, antes de introducir un cambio, necesitamos considerar la dimensión psicológica. Un buen ejercicio cuando nos enfrentamos al cambio es hacer una lista de las ventajas y desventajas lógicas que éste producirá, y después hacer otra lista indicando el impacto psicológico. El simple hecho de ver esto puede ser esclarecedor. Tal vez se sorprenda a usted mismo diciendo: no me gusta admitirlo, pero a estas alturas estoy inseguro, aun cuando el cambio sea lógico. Otra posibilidad es que un cambio quizá no afecte su seguridad psicológica, pero tal vez no tenga sentido una vez examinadas las ventajas y desventajas del mismo. La clave radica en distinguir los aspectos lógicos y psicológicos de cualquier cambio. Un recuerdo histórico de la resistencia al cambio. No hay nada más difícil de hacer, más peligroso de llevar a cabo o más incierto en cuanto al éxito que introducir cambios. ¿Por qué? El líder tiene por enemigos a todos los que han hecho un buen trabajo en las antiguas condiciones y solo como partidarios tibios a los que podrían hacer las cosas bien con el cambio. La resistencia al cambio es universal. Se encuentra en todas las clases y culturas. Agarra a cada generación por la garganta e intenta detener todos los movimientos hacia el progreso. Muchas personas bien educadas, luego de ser confrontadas con la verdad, no han querido cambiar de idea. Por ejemplo, durante siglos la gente creyó que Aristóteles estaba en lo cierto cuando dijo que mientras más pesado fuera un objeto, más rápidamente caería a la tierra. Aristóteles era considerado como el más grande pensador de todos los tiempos y era imposible que estuviera equivocado. Todo lo que se hubiera necesitado para comprobar su afirmación era que una persona decidida tomara dos objetos, uno liviano y otro pesado, y los lanzara desde una gran altura para ver si en verdad el más pesado llegaba primero al suelo o no. Pero nadie dio este paso sino hasta 2000 años después de la muerte de Aristóteles.
En 1589, Galileo reunió a catedráticos expertos al pie de la torre inclinada de Pisa. Luego subió a la cúspide y arrojó dos objetos de diferente peso, uno de aproximadamente 5 kilogramos y otro de medio kilogramo. Ambos llegaron al suelo al mismo tiempo, pero el poder en la creencia de la sabiduría tradicional era tan fuerte que los catedráticos negaron lo que habían visto. Continuaron diciendo que Aristóteles tenía razón. Con su telescopio, Galileo demostró la teoría de Copérnico de que la Tierra no era el centro del universo. La Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Sin embargo, cuando trató de cambiar las creencias de la gente, fue arrojado a la cárcel y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Resistirse al cambio puede, sin que se quiera, afectar a la salud y a la vida de la humanidad, como nos demuestra el siguiente relato. Hipócrates describió el escorbuto en los tiempos antiguos. La enfermedad parecía plagar a los soldados en el campo y en las ciudades que estaban bajo estado de sitio por largos periodos. Más tarde, después del descubrimiento de América, cuando las largas travesías marítimas se hicieron comunes, el escorbuto se diseminó desenfrenadamente entre los marinos. Se sabía poco sobre lo que causaba el escorbuto y menos sobre su cura, aunque se elaboraron teorías y se prescribieron remedios. Ninguno de ellos era del todo efectivo y la mayoría fueron inútiles. En 1553, Cartier hizo su segundo viaje a Terranova. De su tripulación, compuesta por 103 hombres, 100 se enfermaron de escorbuto agudo. Atravesaban una gran angustia cuando los indios iroqueses de Quebec acudieron al rescate con lo que ellos descubrieron como una cura milagrosa. Los iroqueses dieron a beber a los enfermos una infusión de corteza y hojas de pino. En 1553, el almirante Sir Richard Hawkins descubrió que durante todo el tiempo que sirvió en alta mar, 10.000 marinos bajo su mando habían muerto de escorbuto. También notó que en su experiencia, las naranjas y los limones agrios habían sido muy efectivos en la cura de la enfermedad. Sin embargo, estas observaciones no tuvieron un efecto arrollador como para crear una conciencia de lo que podría prevenir el escorbuto, y las observaciones del almirante fueron pasadas por alto. James Lind, un cirujano naval británico que más tarde llegó a ser médico del Hospital Naval de Portsmouth, Inglaterra, publicó un libro en 1753 en el que afirmaba explícitamente que el escorbuto podía ser eliminado simplemente con suministrar a los marinos jugo de limón. Citó las historias de muchos casos que había conocido en su experiencia como cirujano naval en alta mar. Demostró que alimentos como la mostaza, el berro, el tamarindo, las naranjas y los limones prevenían el escorbuto. En realidad, cualquier alimento que contenga vitamina C, la que abunda en frutas cítricas, tomates y en menor grado en la mayoría de vegetales verdes y otras frutas, previenen el escorbuto. Usted habría esperado con toda razón que el Dr. Lind hubiera sido honrado y reconocido por su gran contribución, pero sucedió lo contrario. Fue ridiculizado, sufrió una frustración y dijo amargamente: algunas personas no pueden llegar a creer que una enfermedad tan grave y terrible se cure o se prevenga por medios tan sencillos. Hubieran tenido más fe en compuestos muy elaborados dignificados con el nombre de el elixir dorado antiescorbútico o algo semejante. Esas algunas personas a las que se refería el Dr. Lind fueron los lores del almirantazgo y otros médicos. Ignoraron el concepto de Lind por 40 años. Un capitán sí aceptó el consejo, el ahora famoso capitán James Cook, que llenó las bodegas de sus barcos con un buen abastecimiento de frutas frescas. La Royal Society honró al capitán Cook en 1776 por su éxito, pero los oficiales de la Armada pasaron por alto su informe. No fue sino hasta 1794, el año en que murió el Dr. Lind, que un escuadrón naval británico fue abastecido con jugo de limón antes de viajar. En ese viaje, que duró 23 semanas,
no hubo un solo caso de escorbuto, pero todavía pasó otra década antes de que se dictaran regulaciones que estipularan que los marinos debían beber una ración diaria de jugo de limón a fin de prevenir el escorbuto. Con este decreto, el escorbuto desapareció de la Armada Británica. La innecesaria pérdida de vidas fue solamente porque la gente se resistía al cambio. Fue más que desafortunada, fue vergonzosa. No permitía que su actitud hacia el cambio o predisposición para evitarlo cree obstáculos que vayan en detrimento de su éxito personal como líder. ¿Cómo escribe la palabra actitud? Instrucciones. Primero, escriba la palabra actitud en una línea en el lado izquierdo con la mano con la que escribe normalmente. 2. Escriba la palabra actitud en la línea en el lado derecho con la otra mano. Aplicación. Cuando mira la palabra actitud escrita con la mano con la que no acostumbra a escribir, usted ve un ejemplo de la clase de actitud que por lo general tenemos cuando tratamos de hacer algo nuevo. Una persona dijo, nada debería hacerse nunca por primera vez. ¿Por qué la gente se resiste al cambio? En una caricatura de Snoopy, Carlitos le dice a Linus, tal vez puedas darme una respuesta, Linus. ¿Qué harías si sintieras que no le gustas a nadie? Linus contesta, trataría de mirarme objetivamente y ver qué puedo hacer para mejorar. Esa es mi respuesta, Carlitos. A lo que Carlitos replica, odio esa respuesta. Hay innumerables razones por las que muchos de nosotros, como Carlitos, nos resistimos al cambio. El cambio no comienza solo. Cuando las personas no tienen la paternidad de una idea, por lo general se resisten a ella, aun cuando sea para el beneficio propio. No les gusta la idea de ser manipulados ni sentirse peones del sistema. Los líderes sabios permiten a sus seguidores dar aportaciones y ser parte del proceso de cambio. La mayor parte del tiempo, la clave para mi actitud en cuanto al cambio es si yo soy el que lo inicio, en cuyo caso estoy a favor de él, o algún otro me lo impone, lo cual tiende a provocar que me oponga más. La rutina se altera. Los hábitos nos permiten hacer las cosas sin pensar mucho, por eso es que la mayoría los tenemos. Los hábitos no son instintos, son reacciones adquiridas. No suceden espontáneamente, los creamos. Primero formamos hábitos, pero luego los hábitos nos forman. El cambio amenaza nuestros patrones de hábitos y nos obligan a pensar, a reevaluar y a veces a olvidar el comportamiento pasado. Cuando era joven me gustaba el golf. Desgraciadamente aprendí por mi cuenta en vez de tomar las lecciones. Después de pocos años y de la inocente adquisición de muchos hábitos malos, jugué un partido con un excelente jugador. Al finalizar el juego, me dijo en tono de broma que mi principal problema parecía ser que estaba muy cerca de la pelota después que la golpeaba. Luego, con toda seriedad, se ofreció a ayudarme. Me explicó con franqueza cuánto necesitaba hacer cambios si quería mejorar. Cuando le pedí especificar cuáles eran los cambios que necesitaba realizar, me dijo, ¡todos! Para el año siguiente tuve que desaprender los viejos hábitos. Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Muchas veces tuve la tentación de volver a mis viejos hábitos para sentir el alivio temporal de un duro esfuerzo y seguir jugando mal. El cambio produce temor a lo desconocido. El cambio significa viajar por aguas desconocidas y esto nos produce inseguridad. Por eso muchas personas se sienten más cómodas con los viejos problemas que con las nuevas soluciones. Son como la comunidad que necesitaba desesperadamente un nuevo templo, pero tenía miedo de arriesgarse. Durante una celebración, cayó yeso del techo y fue a parar sobre el altar. Se convocó de inmediato a una reunión y se tomaron las siguientes decisiones. 1. Construiremos un templo nuevo. 2. Construiremos un templo nuevo en el mismo lugar que el viejo. 3. Usaremos los materiales del viejo para construir el nuevo.
4. Seguiremos reuniéndonos en el templo viejo hasta que se construya el nuevo. Algunas personas se abren al cambio siempre y cuando no les ocasione inconvenientes ni les cueste nada. El propósito del cambio no está claro. Los empleados se resisten al cambio cuando lo conocen a través de una fuente de segunda mano. Cuando se ha tomado una decisión, entre más tiempo pase en que los empleados la conozcan y entre más lejos esté el cambio deseado del que la tomó, más resistencia se opondrá. Por eso las decisiones deben hacerse en el nivel más bajo posible. De este modo, el responsable de tomar la decisión debido a la aproximación del asunto tomará una mejor decisión y los más afectados por la decisión la conocerán a través de una fuente cercana a ellos y al problema. El cambio produce temor al fracaso. Elbert Hubbard dijo que la equivocación más grande que una persona puede efectuar es tener temor de cometer una equivocación. Es trágico que el éxito se le suba a uno a la cabeza, pero es aún más trágico que el fracaso se le suba a uno a la cabeza. Cuando esto sucede, convengo con Larry Anderson, famoso beisbolista, que dijo: si al comienzo usted no triunfa, el fracaso será suyo. Para muchas personas, el temor a que el fracaso sea suyo los mantiene tenazmente aferrados a lo que los haga sentirse cómodos, resistiéndose siempre al cambio. Las recompensas del cambio no se equiparan al esfuerzo que requiere. La gente no cambiará sino hasta darse cuenta de que las ventajas de cambiar superan a las desventajas de continuar con las cosas como están. Los líderes a veces no reconocen que los seguidores siempre sopesarán las ventajas y desventajas a la luz de las ganancias o pérdidas personales, no de las ganancias o pérdidas organizacionales. La gente está demasiado satisfecha con las cosas así como están. Como revela la siguiente historia de Parables, muchas organizaciones y personas prefieren morir antes de cambiar. En la década de los 40, el reloj suizo era el reloj más prestigioso y de mayor calidad en el mundo. Por consiguiente, el 80% de los relojes vendidos en el mundo eran fabricados en Suiza. Al final de la década de los 50, fue presentado el reloj digital a los líderes de las compañías relojeras suizas. Estos rechazaron la nueva idea porque sabían que tenían el mejor reloj y los mejores fabricantes de relojes. Entonces, el hombre que había desarrollado el reloj digital vendió la idea a Seiko. En 1940, los fabricantes de relojes empleaban a 80,000 personas. En la actualidad, emplean a 18,000. En 1940, el 80% de los relojes vendidos en el mundo se fabricaban en Suiza. Ahora el 80% son digitales. Esto demuestra lo que sucede con muchas organizaciones y personas. Prefieren morir antes de cambiar. No habrá ningún cambio si la gente está empeñada en pensar de manera negativa. Sin pensar en su condición actual, el que piensa negativamente ve la desilusión en el futuro. El epitafio de una persona negativa debería rezar: esperaba esto. Esta manera de pensar se describe mejor por lo que decía un rótulo que leí hace varios años en una oficina. No mire, podría ver. No oiga, podría escuchar. No piense, podría aprender. No tome una decisión, podría equivocarse. No camine, podría tropezarse. No corra, podría caerse. No viva, podría morir. Me gustaría añadir un pensamiento más a esta deprimente lista. No cambie, podría crecer. Los seguidores no respetan al líder. Cuando a los seguidores no les gusta el líder que supervisa el cambio, sus sentimientos no les permitirán ver el cambio con objetividad. En otras palabras, las personas ven el cambio de la misma manera que ven a la gente de cambio. Uno de los principios que enseño en las conferencias de liderazgo es: usted tiene que amarlos antes que dirigirlos. Cuando usted ame a sus seguidores genuinamente, lo respetarán y seguirán a través de muchos cambios.
El líder es susceptible ante la crítica. Algunos líderes se resisten al cambio. Por ejemplo, si un líder ha desarrollado un programa que se ha dejado de lado por algo mejor, él o ella pueden sentir que el cambio es un ataque personal y reaccionarán defensivamente. A favor del crecimiento y de una efectividad continua, toda organización debe pasar por un ciclo de 4 etapas. Primera etapa, crear. Segunda etapa, conservar. Tercera etapa, criticar. Cuarta etapa, cambiar. Las etapas 1 y 4 son las funciones ofensivas de una organización. Las etapas 1 y 3 son las funciones defensivas. Los creadores deberán manejar la crítica positivamente y hacer cambios, o serán reemplazados por los que abracen los cambios y por consiguiente creen. El cambio puede significar pérdida personal. Cuando el cambio es inminente, la pregunta que uno se plantea es: ¿cómo me afectará? Por lo general, hay 3 grupos de personas dentro de una organización. 1, los que perderán. 2, los que son neutrales. 3, los que se beneficiarán. Cada grupo es diferente y debe ser manejado con sensibilidad, pero también con rectitud. El cambio requiere un compromiso adicional. El tiempo es lo más preciado para muchas personas. Cuando va a haber un cambio, todos estamos atentos para ver cómo afectará nuestro tiempo. Por lo regular, concluimos que el cambio estará bien si no nos compromete a dar más. Sidney Howard dijo que la mitad de saber lo que usted quiere es saber a lo que usted debe renunciar para obtenerlo. Cuando el costo del cambio es tiempo, muchos se resistirán. Cuando se trata del tiempo, el líder debe determinar si la persona no quiere o no puede cambiar. La voluntad tiene que ver con la actitud, y hay poco que usted como líder pueda hacer si sus seguidores se resisten al cambio a causa de la actitud. Pero la habilidad para cambiar tiene que ver con la perspectiva. Muchas personas quieren cambiar, pero por la forma en la que perciben las circunstancias y sus responsabilidades actuales, no pueden cambiar. En este punto, el líder puede ayudar asignando prioridad a las tareas, eliminando lo no esencial y enfatizando el valor consecuente del cambio. La estrechez mental impide la aceptación de ideas nuevas. 1.600 personas pertenecen a la Sociedad Internacional de Investigación sobre la Tierra Plana. Su presidente, Charles Johnson, dice que él ha sido toda su vida un partidario de que la Tierra es plana. Cuando vi un globo terráqueo en la escuela no lo acepté y no lo acepto aún. Eso nos recuerda al hombre que vivía en Maine y pasó de los 101 años de edad. Un periodista viajó desde Nueva York para entrevistar al centenario. Sentado en el portal de su casa, el periodista le dijo: «Estoy seguro de que usted ha visto muchos cambios en su vida». El viejo replicó: «Sí, y he envejecido en cada uno de ellos». La tradición se opone al cambio. Me encanta este chiste. ¿Cuántas personas se necesitan para cambiar un foco? Respuesta: 4. 1 para cambiar el foco y 3 para recordar cuán bueno era el foco viejo. Personas como esas me recuerdan a un viejo sargento al que le encargaron cuidar de un área verde situada frente a las oficinas administrativas de un campamento militar en Michigan. El sargento delegó pronto el trabajo a un soldado raso y le dijo que regara el pasto todos los días a las 5 en punto. El soldado hacía su trabajo concienzudamente. Un día hubo una terrible tormenta y el sargento entró en las barracas y vio al soldado descansando en su litera. «¿Qué es lo que te pasa?», le gritó. «Son las 5 en punto y se supone que deberías estar regando». «Pero sargento», dijo el soldado muy confundido, «está lloviendo, miren la tormenta». «¿Y qué?», replicó el sargento. «Tienes un impermeable, ¿verdad?». La ley de Confield dice que nada se hace sino hasta que cada uno está convencido de que debe hacerse y ha estado convencido de esto por mucho tiempo y de que ha llegado el momento de hacer algo más.
Lista de verificación para estar seguros de un cambio. Estas son las preguntas que se deben contestar antes de intentar hacer cambios dentro de una organización. Cuando las preguntas se pueden contestar con un sí, el cambio será más fácil. Las preguntas que solamente se pueden responder con un no o con un tal vez indican por lo general que el cambio será difícil. ¿Beneficiará este cambio a los seguidores? ¿Es este cambio compatible con el propósito de la organización? ¿Es este cambio específico y claro? ¿Están a favor de este cambio los mejores que constituyen el 20% de la organización? ¿Es posible probar este cambio antes de comprometernos totalmente con él? ¿Están disponibles los recursos humanos, físicos y financieros para hacer este cambio? ¿Es reversible este cambio? ¿Es este cambio el próximo paso obvio? ¿Rendirá este cambio beneficios a corto y a largo plazo? ¿Existe el liderazgo adecuado para llevar a cabo este cambio? ¿Es el momento apropiado? A veces todo líder se siente como Lucy cuando se apoyaba en una cerca con Charlie Brown. Me gustaría cambiar el mundo, le dijo. Charlie Brown le preguntó, ¿por dónde comenzarías? Ella replicó, comenzaría por ti. La última pregunta, ¿es el momento apropiado? Es la consideración final para implementar el cambio. El éxito de un líder para producir un cambio en otros tendrá lugar solamente si el tiempo es el apropiado. En mi libro, La actitud del ganador, se trata de este asunto en el siguiente orden. Decisión equivocada en el tiempo equivocado, desastre. Decisión equivocada en el tiempo apropiado, equivocación. Decisión correcta en el tiempo equivocado, no aceptación. Decisión correcta en el tiempo apropiado, éxito. Las personas cambian cuando han sufrido lo suficiente para tener que cambiar. Saben lo suficiente que quieren cambiar. Reciben lo suficiente que pueden cambiar. El líder debe reconocer cuando las personas están en una de estas tres etapas. Es más, los líderes máximos crean una atmósfera que hace que una de estas tres cosas ocurra. El proceso evolutivo del cambio. Ayuda a recordar que el cambio puede ser visto como revolucionario, algo totalmente diferente de lo que ha sido, o evolutivo, un refinamiento de lo que ha sido. Es más fácil presentar el cambio como un simple refinamiento de la forma como lo hemos estado haciendo que como algo grande, nuevo y completamente diferente. Cuando se plantea una propuesta de cambio a la organización, la gente cae en 5 categorías en términos de su respuesta: innovadores, receptivos tempranos, receptivos medios, receptivos tardíos, rezagados. Los innovadores son soñadores. Ellos son los que originan nuevas ideas y generalmente no son reconocidos como líderes o asesores políticos. Los receptivos tempranos son los que reconocen una buena idea cuando la ven. Su opinión es respetada en la organización. Aunque no originaron la idea, tratarán de convencer a los otros para aceptarla. Los receptivos medios son la mayoría. Responderán a las opiniones de los otros. Por lo general son razonables en el análisis de una nueva idea, pero se inclinan a mantener el status quo. Pueden influir los influenciadores positivos o negativos de la organización. Los receptivos tardíos son el último grupo en apoyar una idea. A menudo hablan contra los cambios propuestos y tal vez nunca expresen verbalmente su aceptación. Por lo común, los adoptarán si la mayoría los apoya. Los rezagados están siempre contra el cambio. Su compromiso es con el status quo y con el pasado. A menudo tratan de crear división dentro de la organización.
El proceso evolutivo de un cambio exitoso dentro de una organización puede resumirse en los 8 pasos que hay que dar cuando la organización pasa de ignorar el cambio deseado y los efectos que tendrá a una mentalidad voluntariosa y con deseos de innovación. Paso 1. Ignorancia. Los seguidores no sienten ninguna dirección unificada, ni tienen un sentido de prioridades. Están en tinieblas. Paso 2. Información. Se da información general a la gente. Al comienzo no se aceptan las ideas de cambio. Paso 3. Infusión. La penetración de ideas nuevas en el status quo puede producir una confrontación con la apatía, el prejuicio y la tradición. La tendencia general es concentrarse en los problemas. Paso 4. Cambio individual. Los receptivos tempranos comienzan a ver los beneficios de cambio propuesto y lo aceptan. Las convicciones personales reemplazan a la complacencia. Paso 5. Cambio organizacional. Se discuten los dos lados del asunto. Se observa una actitud menos defensiva y mayor apertura respecto a los cambios propuestos. El ímpetu cambia del anticambio al procambio. Paso 6. Aplicaciones desmañadas. Se experimentan algunos fracasos y algunos éxitos a medida que se implementa el cambio. El proceso de aprendizaje es rápido. Paso 7. Integración. La torpeza decrece y el nivel de aceptación aumenta. Un creciente sentido de realización y una ola secundaria de resultados y éxitos se manifiestan. Paso 8. Innovación. Los resultados significativos producen confianza y voluntad de aceptar los riesgos. El resultado es voluntad para cambiar más rápida y marcadamente. Cuando se da el paso 8, la organización como un todo se siente deseosa de pasar por el proceso otra vez. El principal efecto del proceso se siente cuando a la mayoría de los miembros de la organización se les expone repetidamente la nueva idea. Primera exposición. Rechazo esa idea porque entra en conflicto con mis ideas preconcebidas. Segunda exposición. Bueno, lo entiendo, pero no puedo aceptarlo. Tercera exposición. Estoy de acuerdo con la idea, pero tengo reservas en cuanto a su aplicación. Cuarta exposición. Esa idea expresa muy bien lo que siento al respecto. Quinta exposición. Puse en práctica esa idea ahora. Es sensacional. Sexta exposición. Di esa idea a alguien ayer. En el sentido más exacto de la palabra, la idea ahora me pertenece. ¿Cómo crear una atmósfera para el cambio? Estudios sobre la conducta humana han demostrado que las personas en realidad no se resisten al cambio, se resisten a cambiar ellas mismas. Esta sección tratará sobre cómo crear una atmósfera que anime a otros a cambiar. No habrá cambio a menos que las personas cambien. La primera afirmación de este capítulo dice: cambia el líder, cambia la organización. Ahora, comenzaremos por el líder y desarrollaremos una estrategia para la organización. El líder debe desarrollar confianza en la gente. Es maravilloso cuando la gente cree en el líder. Es más maravilloso cuando el líder cree en la gente. Cuando ambas situaciones son una realidad, el resultado es confianza. Mientras más confía la gente en el líder, más deseosos estarán de aceptar los cambios propuestos por el líder. Warren Bennis y Bert Nanus dicen que la confianza es el pegamento emocional que mantiene a los seguidores y a los líderes unidos. Abraham Lincoln dijo: si quiere ganar a un hombre para su causa, primero convénzalo que usted es su verdadero amigo. Luego trate de descubrir lo que él quiere realizar. Mi primera pregunta a un líder que quiera hacer cambios dentro de una organización siempre es: ¿cómo es su relación con la gente? Si la relación es positiva, entonces el líder está listo para dar el siguiente paso. El líder debe hacer cambios personales antes de pedir a otros que cambien. Lamentablemente muchos líderes son como mi amiga que hizo una lista de resoluciones para el nuevo año: ser más amable con las personas,
comer alimentos más nutritivos, darse más en el plano de la amistad, suprimir los dulces y grasas, criticar menos a otros. Mi amiga me mostró la lista y yo me sentí muy impresionado. Eran grandes metas, pero le pregunté, ¿piensas que podrás cumplir con todo eso? ¿Por qué yo?, me respondió ella. Esta lista es para ti. Andrew Carnegie dijo, a medida que envejezco, presto menos atención a lo que los hombres dicen. Me limito a observar lo que hacen. Los grandes líderes no solamente dicen lo que se debe hacer, lo demuestran. Los buenos líderes conocen la historia de la organización. Mientras más tiempo ha pasado una organización sin que se hayan efectuado cambios, más esfuerzo se requerirá para introducirlos. También, cuando se implementa el cambio y el resultado es negativo, la gente dentro de la organización tendrá recelo de aceptar cambios en el futuro. Lo opuesto también ocurre. Los cambios exitosos del pasado preparan a la gente para aceptar con presteza más cambios. G.K. Chesterton sugiere: no derribe la cerca hasta que no sepa la razón por la cual fue puesta allí. Es importante saber lo que sucedió en el pasado antes de hacer cambios para el futuro. Coloque a los influenciadores en las posiciones de liderazgo. Los líderes tienen dos características. Primero, van a alguna parte. Y segundo, pueden persuadir a otras personas de ir con ellos. Son como el presidente de una gran corporación que llegó tarde a una reunión. Irrumpiendo en el salón, se sentó en el asiento más cercano disponible en vez de ocupar su lugar acostumbrado. Uno de sus jóvenes ayudantes protestó: por favor, señor, usted debe estar en la cabecera de la mesa. El ejecutivo, que tenía un cabal entendimiento de su lugar en la compañía, respondió: hijo, en cualquier lugar que me siente, esa es la cabecera de la mesa. Tome en cuenta el cambio que tiene en su bolsillo. A todo líder se le da cierta cantidad de sencillo, comillas, apoyo emocional en forma de monedas sueltas para negociar. Al comienzo de una relación, si la relación se debilita, el líder renuncia al sencillo hasta que llegue a estar en bancarrota dentro de la organización. Si la relación se fortalece, el líder recibe el sencillo hasta que le sea posible llegar a ser rico dentro de la organización. Recuerde siempre, se necesita cambio para hacer un cambio. Mientras más sencillo haya en el bolsillo de un líder, más cambios puede hacerse en la vida de las personas. Lamentablemente, lo opuesto también ocurre. Los buenos líderes solicitan el apoyo de los influenciadores antes que el cambio sea hecho público. La siguiente lista de 10 puntos incluye los pasos que un buen líder debe dar para solicitar el apoyo al cambio por parte de las personas de mayor influencia en la organización. Primero, haga una lista de los influenciadores más destacados dentro de los grupos principales de la organización. Segundo, ¿cuántos serán afectados directamente por el cambio? Estas personas constituyen el grupo más importante. Tercero, ¿cuántos serán afectados indirectamente por el cambio? Cuarto, ¿cuántos probablemente reaccionarán de manera positiva? Quinto, ¿cuántos probablemente reaccionarán de manera negativa? Sexto, ¿qué grupo constituye la mayoría? Séptimo, ¿qué grupo es el de mayor influencia? Octavo, si el grupo positivo es el más fuerte, reúna a los influenciadores para discutir. 9. Si el grupo negativo es el más fuerte, reúnase de manera individual con los influenciadores. 10. Conozca la clave de cada influenciador. Prepare una agenda de reuniones que contribuyan al cambio. Toda nueva idea atraviesa por 3 fases: no funcionará, costará demasiado y siempre pensé que era una buena idea. Un líder sabio
Al entender que la gente cambia mediante un proceso, preparará una agenda de reuniones para impulsar el proceso. Una que he usado durante 15 años ha mostrado ser muy efectiva. Asuntos que informar. Asuntos de interés para los que asisten a la reunión, asuntos positivos que levanten el estado de ánimo. Esto permite iniciar la reunión en un alto nivel. Asuntos que estudiar. Asuntos a tratar, no para votar. Esto da lugar a expresar ideas sin la presión que significa representar un punto de vista en particular. Asuntos de acción. Asuntos que deben someterse a votación, los cuales previamente han sido asuntos de estudio. Esto permite una discusión que ya ha sido procesada. Si requiere mayor cambio, mantenga el asunto en la categoría de estudio, dando más tiempo para la aceptación. Anime a los influenciadores a influir en otros informalmente. Los grandes cambios no deben sorprender a las personas. Una información que deje escapar el líder preparará a la gente para la reunión formal. Cada año explico a mis líderes clave que llevan consigo dos recipientes. El uno está lleno de gasolina y el otro de agua. Cuando hay un pequeño fuego de contienda dentro de la organización porque la gente teme un posible cambio, los influenciadores son los primeros en saberlo. Cuando lleguen al lugar del problema, arrojarán gasolina para que la situación se convierta en un problema serio o agua para extinguir el fuego y terminar con el problema. En otras palabras, los influenciadores clave son los más grandes activos del líder o su más grande pasivo. La información que deje escapar el líder debe planearse y debe preparar de manera positiva a la gente para la reunión en la que el cambio será presentado formalmente. Demuestre a la gente cómo le beneficiará el cambio. Su posición. El cambio propuesto es lo mejor para la gente, no para el líder. La gente debe ser primero. Un letrero en la puerta de un autobús decía: por la conveniencia de los demás, por favor cierre la puerta. Muy a menudo la puerta permanecía abierta hasta que se cambió el letrero. Por su propia conveniencia, por favor cierre la puerta. La puerta estaba siempre cerrada. Muy a menudo los líderes de una organización tienden a pensar y dirigir desde la perspectiva de la compañía, no desde la perspectiva de la gente. Dele a la gente el título de propiedad del cambio. La apertura por parte del líder abre el camino para el apropiamiento por parte de la gente. Sin apropiamiento, el cambio será de corta duración. Cambiar los hábitos y la manera de pensar de la gente es como escribir instrucciones en la nieve durante una tormenta de nieve. Cada 20 minutos las instrucciones tienen que volver a escribirse a menos que el título de propiedad haya sido otorgado junto con las instrucciones. ¿Cómo ofrecer el título de propiedad del cambio a los demás? Primero, informe a la gente con anticipación para que tenga tiempo de pensar sobre las implicaciones del cambio y cómo éste le afectará. Segundo, explique los objetivos generales del cambio, las razones para implementarlo y cómo y cuándo se realizará. Tercero, muestre a las personas cómo les beneficiará el cambio. Sea franco con los empleados que pueden perder algo como consecuencia del cambio. Alérteles a tiempo y provea ayuda para que puedan encontrar otro trabajo si fuera necesario. Cuarto, pida a quienes serán afectados por el cambio que participen de todas las etapas del proceso. Quinto, mantenga abiertos los canales de comunicación. Dé oportunidad para que los empleados discutan el cambio. Incite a formular preguntas, dar comentarios y retroalimentación. Sexto, sea flexible y adaptable durante todo el proceso. Admita las equivocaciones y haga las enmiendas que sean necesarias. Séptimo, demuestre en todo momento su fe y entrega al cambio. Demuestre su confianza en la capacidad de los seguidores para implementar el cambio. Octavo, comunique entusiasmo, provea ayuda,
manifieste aprecio y reconocimiento a quienes están implementando el cambio. El cambio tendrá lugar. La pregunta no debe ser ¿cambiaremos alguna vez?, sino ¿cuándo y cuánto cambiaremos? Nada permanece igual excepto el hecho de que el cambio siempre está presente. Aún en el principio, Adán le dijo a Eva cuando fueron arrojados del paraíso: querida, vivimos en un tiempo de transición. Charles Exley, jefe ejecutivo de la corporación NSR, dijo: he estado en el mundo de los negocios durante 36 años. He aprendido mucho y la mayor parte de eso no se aplica más. El escritor Lincoln Barrett describió una vez la emoción que le embargó cuando, junto con un grupo de estudiantes, salía de una conferencia de física en el Instituto para Estudios Avanzados de Princeton. ¿Cómo estuvo?, preguntó alguien. Maravilloso, replicó el señor Barnett. Todo lo que sabíamos la semana pasada no era verdad. Mantenerse al día con los cambios e informar de ellos a las organizaciones es un reto constante para el líder. Los líderes deberían estar al tanto, por ejemplo, de información como la siguiente, que apareció en un artículo escrito por el doctor Richard Caldwell. Él hace un contraste de los valores de la década de los 50 y la década de los 90. 1950, ahorro, gratificación demorada, certeza, ortodoxia, inversión, buenos vecinos, clase media, exportar, cualidad pública, papá y mamá, conferencia de prensa, logros, conocimiento, manufactura, deber, nosotros. 1990, gasto, gratificación instantánea, ambivalencia, escepticismo, influencia, estilo de vida, clase baja, importar, bienestar personal, nana y guardería, oportunidad de fotografiarse, fama, credencial, servicio, divorcio, yo. No todo cambio significa mejoramiento, pero sin el cambio no puede haber mejoramiento. Cambio es igual a crecimiento o cambio es igual a sufrimiento. El cambio representa tanto las posibles oportunidades como las pérdidas potenciales. He observado que el cambio se convierte en un desastre cuando el cambio propuesto es una mala idea. El cambio propuesto no es aceptado por los influenciadores. El cambio propuesto no es aceptado en forma efectiva. El cambio propuesto sirve a los intereses de los líderes. El cambio propuesto se basa únicamente en el pasado. Los cambios propuestos son demasiados y suceden muy rápidamente. En 1950, la revista Fortune pidió a 11 distinguidos americanos que predijeran cómo sería la vida en 1980. En aquellos tiempos, Estados Unidos disfrutaba de un superávit comercial de $3,000 millones, de manera que nadie predijo un déficit comercial para los 30 años subsiguientes. David Sarnoff, presidente de la RCA, estaba seguro de que para 1980 los barcos, aviones, locomotoras y aún automóviles tendrían combustible atómico. Dijo que las casas tendrían generadores atómicos y que misiles teledirigidos transportarían el correo y otras cargas a través de grandes distancias. Henry Luce, editor jefe de la revista Time, predijo el fin de la pobreza para 1980. El matemático John von Neumann esperaba que la energía fuera gratis 30 años más tarde. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Max De Pree dijo: al final es importante recordar que no podemos llegar a ser lo que necesitamos ser si permanecemos como somos. Es un hecho que cuando usted concluye los cambios, usted termina. Cuando usted oye el nombre de Alfred Nobel, ¿en qué piensa?
podría venirle a la mente el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, ese es solo el segundo capítulo de su historia. Alfred Nobel fue el químico sueco que amasó su fortuna inventando la dinamita y otros poderosos explosivos utilizados para las armas. Cuando murió su hermano, un periódico, por equivocación, imprimió el obituario de Alfred en vez del de su hermano. El diario describió al difunto como alguien que se hizo rico, haciendo posible que los seres humanos se mataran unos a otros en cantidades sin precedente. Impactado por esta evaluación, Nobel resolvió utilizar su fortuna de allí en adelante para premiar los logros que beneficien a la humanidad. Nobel tuvo la rara oportunidad de evaluar su vida al final y todavía vivir lo suficiente para cambiar esa evaluación. El comediante Jerry Lewis dice que el mejor regalo de bodas que recibió fue una película de toda la ceremonia. Dice que cuando las cosas iban mal en su matrimonio, entraba a un cuarto, cerraba la puerta, retrocedía la película y salía de allí sintiéndose un hombre libre. Dudo que usted pueda retroceder la película o leer su obituario en el periódico. Usted puede, sin embargo, tomar una decisión ahora para cambiar. Y cuando el cambio tenga éxito, usted mirará retrospectivamente y lo llamará crecimiento.